¿Qué pasa? La teología que yo quiero hacer es una teología no de los ángeles, de la Trinidad, aunque esos son temas teológicos, sino cómo vinculo la teología con las ciencias sociales. Ah, entiendo. Parte de eso, producto de eso, de alguna manera, es este libro que presentamos hoy, ¿no? Entonces, dentro de la filosofía política, descubro que existe la teología política. Claro, como nomenclatura, es como una forma de hacer filosofía política, ¿se entiende? Pero desde los datos de la teología. ¿Cuándo no el africano? Podríamos hacer un título así del artículo, ¿no, David Dutra? ¿Cuándo no el africano? Otra vez San Agustín, sería uno de los primeros que teoriza desde la fe sobre el tema político con la ciudad de Dios, que todos recordamos esa obra magna de San Agustín. Pero después continúa la teología política Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, y después estos autores que cité, como Locke, como Hobbes, Tomás Hobbes, Leviatán, pero lleno de conceptos sobre el reino de los cielos y el reino de Dios en la tierra, que él lo plantea como algo espiritual. Pero en Leviatán, que es un tratado en donde él dice que hay que construir el Estado como un Dios mortal, porque si no, el hombre es lobo del hombre. Tiene esa expresión que la conocemos todos, ¿no? Entonces, ya que tenemos que evitar que el hombre sea lobo del hombre, hay que plantear un Estado que regule las relaciones, ¿no? Bueno, pues está lleno de información y de datos sobre el reino de los cielos, o el reino de Dios en la tierra, con citas bíblicas y demás. Por supuesto, cité a Lutero, cité a Calvino, quien influye muchísimo al punto no solo en Ginebra, mucho que ver con la historia de Gran Bretaña, los puritanos y su inserción decidida en la Revolución Inglesa del siglo XVII. Me lo habían pintado diferente a mí. Me pintaban los puritanos como gente con larga barba, con pelo blanco, ya meditando con la Biblia. John Owen, ¿se acuerdan? John Owen, el más grande teólogo, dicen ellos, de la época de los puritanos. Pero el propio Owen, haciendo relectura del Apocalipsis, la bestia es el rey, el monarca que hay que derrotar. Estaban meditando, está bien, quizás hacían ayuno y oración, ejercicios espirituales, pero también involucrados plenamente en la cuestión política de Inglaterra. Y en la revolución, el que mejor lo ha estudiado, que lo tomé como tema de mi tesis en la UNCI, es Michael Walzer y su tesis doctoral de Harvard, La Revolución de los Santos. Es decir, cómo los puritanos, con sus ideas de soberanía de Dios, ¿no?, calvinistas, la salvación y demás, se involucran en hacer la revolución de Inglaterra. Sabemos todos que después los puritanos son los que crean Estados Unidos, para bien, para mal, como queramos tomar, según una foto para bien, porque fueron cuna de república y modelo para Sarmiento, para Alberdi, para tantos, ¿no? Después se va transformando, porque nada es estático, ¿no? Pero digamos, para bien, para mal, tiene su sesgo calvinista en muchos sentidos. Ahora bien, para mi alegría como teólogo, descubro que autores actuales, filósofos muy importantes como Giorgio Agamben, que es italiano y que ha venido a Argentina alguna vez, yo nunca me entero, por eso si no iría a escucharlo, es un medievalista, especialista en la Edad Media, filósofo político, pero en El Reino y la Gloria, una de sus obras, más de 500 páginas, él dice que todos los conceptos, o gran parte de los conceptos políticos occidentales de ciencia política o filosofía política, son tomados de la teología. Por ejemplo, economía de la salvación, Trinidad, providencia divina. Todos esos conceptos, dicen, están presentes en la teoría política moderna y en la filosofía política, al punto de que Agamben dice inclusive en ese libro, animaría a los que van a estudiar filosofía política que estudien teología primero. O sea que Agamben redimensiona y recupera la importancia de la teología en estas cuestiones políticas. Ahora, el reino tiene su propia política, que el reino de Dios se caracteriza por justicia y paz. La política de Dios sería esa, la política de Dios. Ahora, ¿quién sabe cuál es la política de Dios? Bueno, hay que leer la Biblia. Sí, pero hay que estudiarla y está mediada por una hermenéutica.
Y hay distintas corrientes. ¿Cuál tomamos? La monarquía, tomamos la teocracia, tomamos la monarquía en Israel como modelo, tomamos algunos rasgos de democracia del Nuevo Testamento, cuando votan, ¿no es cierto?, están reunidos los cristianos. Bien decía Miguel Bonino, no podemos derivar directamente de la Biblia un modelo político, tenemos que discernir y ver cuál es el que mejor funcionaría en un momento histórico determinado. Esto sería como la teología. ¿Es perfecta la teología? No. Definimos la teología como un discurso humano sobre Dios. ¿Qué es eso? Barth bien decía Calvá, en un discurso humano sobre Dios, Dios puede estar presente o no, Él es soberano. Todos los que somos pastores sabemos que Dios nos ha usado una u otra vez y a veces no nos ha usado. Entonces Dios no está obligado a usarnos ni a meterse en un discurso nuestro. La teología perfecta sería la teología que hace Dios mismo, sería eso. Y uno diría, la Biblia, sí, pero pasa por una mediación hermenéutica. O sea, la política perfecta sería la de Dios. Y ahí viene el gran tema que la teología latinoamericana, a mi modo de ver, es un aporte muy importante, que son las mediaciones del reino. Uno es el reino de Dios, reinado de Dios, pero ese reino se expresa a través de mediaciones o instrumentos. Y aquí otra vez Miguel Bonino es muy claro cuando dice: el reino de Dios no puede ser identificado con una utopía social o política, ni puede ser una utopía deducida del reino de Dios. Las utopías son creaciones humanas edificadas por ejercicio de una razón creativa que extrapola y niega la realidad existente. Y en esto quiero ser muy claro en mi punto de vista. Una cosa es el reino de Dios y otras son las mediaciones. Una de las mediaciones obviamente es la política humana o las ideologías. En este sentido, por supuesto que convivimos con ideologías. Nadie está exento de tener ideología, aunque sea incipientemente, o mezcla de ideologías o entrecruzamiento de ideologías. Y ahí está, digo, si queremos, la madre del borrego, o como bien sabe David Dutra que dice en España, la madre del cordero, con lo cual digo yo, curiosamente, para ellos somos todos borregos, ¿no? Porque para nosotros la expresión es, ahí está la madre del borrego, decimos, y en España la madre del cordero. Acá está. ¿Cuál es? Cuando hay cristianos y cristianas que los respeto, los amo en Cristo, no tengo problema en eso, gracias a Dios, pero se entusiasman tanto con una ideología determinada que ya en sus discursos, en el entusiasmo que ponen, parece que están identificando el reino con esa ideología determinada, que puede tener rasgos positivos, negativos, pero están identificando. Ahí yo tengo serios problemas. Y me parece que hay que tener ciertos cuidados, porque el reino en lo absoluto, las ideologías o instrumentos o mediaciones son relativas y son temporales y contextuales, válidas para cierto momento quizá, en otro momento tal vez no. Y acá Barth otra vez nos ayuda con su lenguaje tan claro. La Iglesia debe seguir siendo la Iglesia. Por supuesto que tiene una función política en el sentido amplio del término. Pero una cosa que tenga una función política en la sociedad, como grupo humano, la Iglesia, y otra cosa que se mandere en una línea determinada. Como sabemos, Barth fue serio crítico del nazismo, ¿no? Y perdió sus cátedras en Alemania y otros perdieron la vida, como Bonhoeffer, ¿no? Y otros más. Pero la Iglesia debe seguir siendo Iglesia. Vamos al segundo punto. En segundo lugar, veamos cómo se relaciona el reino con la missio Dei. Missio Dei es la expresión latina de misión de Dios. Bien decía John Stott, ¿no? El primer misionero es Dios, que nos envía también a hacer misión en el mundo. Pero la misión de Él viene a ser el modo que Dios adopta actuando en el mundo, la acción de Dios en la historia, es decir, la misión de Él. Y otra vez, la teología latinoamericana, en este caso de Emilio Castro, me ayudó muchísimo a unir tanto la acción política como la devoción a Dios o el culto cristiano. Y él dice, hablando de los movimientos revolucionarios de liberación, en ese momento en Nicaragua, en Sudáfrica, y decía Emilio Castro, pero si este mismo énfasis en la participación cristiana en las luchas por la liberación no incluye